continuación voy a explicar la fase luminosa, la cual se divide en 4 fases. La primera fase es la fotoexcitación de la clorofila, la cual se encuentra en este fotosistema número 1 y en el fotosistema número 2. Para lograr la excitación de la clorofila es necesario para el fotosistema número 1 una onda de luz de 700 nanómetros y para el fotosistema número 2 una onda de luz de 680 nanómetros. Cuando el fotosistema número 1 capta una onda superior a su requerimiento de 700 nanómetros, este libera 2 electrones que después viajarán por la cadena de electrones hasta llegar a la ferroxina, la cual esta también está llena de electrones y va a liberar otros 2 que se alojarán en el NADP para después el fotosistema número 2 captará una onda de luz que también liberará los 2 electrones y esta viajará al citocromo, a la plastoquinona, la cual está también llena de electrones y liberará otros 2 electrones que viajarán al citocromo B y F y de ahí las mandará a la plastonianimina, que es esta, la cual también está llena de electrones y viajarán al fotosistema número 1 para así recuperar sus electrones perdidos. Bueno, a continuación explicaré el segundo proceso, que es la fotólisis del agua. Durante este proceso vamos a dividir mediante la luz una molécula de agua. La planta va a absorber luz y agua desde la raíz hasta el tilacoide, pero esta se dividirá en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cada molécula de hidrógeno pierde su electrón, los cuales se convierten en iones positivos de hidrógeno y el oxígeno se libera y sale del sistema. Los 2 iones de hidrógeno se van al NADH, que está ubicado aquí, y los 2 electrones se van al fotosistema número 2, que recupera sus electrones perdidos en el anterior paso. Bueno, a continuación explicaré la tercera parte, que es la fotofosforilación del ADP. Este proceso inicia cuando el gradiente proteíco activa el ATP sintetasa, lo cual toma una molécula de ADP y una de fósforo para así dar de producto un ATP. Y por último, la cuarta fase, la fotorreducción. En este proceso veremos cómo trabaja la enzima en NADP, la cual, con los 2 electrones que tenía anteriormente y 2 iones de hidrógeno, el cual tomará el NADP que se encuentra en el estroma para formar el NADPH, que es este, los cuales los productos finales de toda esta fase luminosa son el oxígeno, que se libera de la molécula del agua, el NADPH y el ATP. A continuación, explicaré el ciclo de Calvin, también conocido como fase oscura. Consiste en una serie de procesos bioquímicos que realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. En la etapa 1, la reacción catalizada por la carboxilasa de difosfato de ribosa, el rubisco, se fija el CO2 mediante el enlace con el difosfato de ribosa. El producto se separa rápidamente en 2 moléculas de 3-fosforiglicerato, mientras que 6 moléculas de CO2 se fijan por combinación con 6 moléculas de difosfato de ribosa. La fijación del CO2 se indica en la fase 1. En la etapa 2, las 12 moléculas de PGA se fosforilaron para formar 12 moléculas de 1,3-difosfoglicerato, que se reducen como electrones de NADP. Proporciona para formar 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 3,
En este punto, dos moléculas de GAP salen para emplearse en la síntesis de sacarosa en el citosol, que puede considerarse el producto de las reacciones independientes de la luz. Las otras 10 moléculas se convierten en 6 moléculas de difosfato de ribosa, que actúan como receptor para las 6 moléculas de CO2. La regeneración de 6 moléculas de difosfato de ribosa requiere la hidrólisis de 6 moléculas de ATP. El NADPH y el ATP se utilizan en el ciclo de Calvin para representar los dos productos de alta energía de las reacciones dependientes de la luz. En este ciclo tenemos como producto final la glucosa. Bueno, pues la glucólisis es una ruta metabólica que consiste en convertir la molécula de glucosa en piruvato, que al final funcionará a manera de molécula energética para la célula. Esta ruta normalmente se lleva a cabo en los cloroplastos de las células vegetales. Su molécula inicial es la glucosa, que proviene del ciclo de Calvin, que se puede dividir en dos fases la glucólisis. La primera fase, que es donde consiste en degradar la glucosa en dos moléculas, una que es el gliceral de hidro-3-fosfato y otra es el dihidroxicetono fosfato. En esta primera fase también se caracteriza porque se da la pérdida de dos moléculas de ATP. En la segunda fase es cuando ya comienza una serie de reacciones enzimáticas que al final dan como resultado el piruvato. En esta segunda fase se da una recuperación o una ganancia de 4 moléculas de ATP. La glucólisis, el piruvato, que viene siendo el producto final de la glucólisis, en presencia de oxígeno se va a la ruta que consigue, que es el ciclo de Krebs, pero en ausencia de oxígeno se da una fermentación en la cual el piruvato, por una serie de reacciones enzimáticas, puede sintetizar etanol y ácido láctico. Krebs, y también conocido como el ciclo de los ácidos cítricos, comienza cuando el piruvato, que proviene de la glucólisis, se une con el acetil-CoA, y luego el acetil-CoA se junta con el oxalacetato para darnos citrato de 6 carbonos, más una molécula de agua se convierte en cis-acotinato, que también tiene 6 carbonos. De ahí sigue el D-isocitrato, que tiene 6 carbonos. De eso sigue el A-alfa-cetoglutarato de 5 carbonos, porque el D-isocitrato pierde uno al transformarse en CO2. Después del acetoglutarato sigue el succinil-CoA, que de igual forma pierde un carbono, el acetoglutarato, para convertirse en CO2, lo que nos queda un succinil-CoA de 4 carbonos. Después de eso prosigue el succinato, y el succinato nos da el fumarato, más molécula de agua nos da el malato, y del malato comenzamos otra vez al oxasalacelato, y sigue en círculo así trabajando el ciclo de Krebs. Esta es la ruta de la cadena transportadora de electrones. La principal finalidad de esta ruta, que se lleva a cabo en la mitocondria, para ser exactos en la membrana interna de la mitocondria, tiene como finalidad producir moléculas de alta energía para que la célula pueda utilizarlas en posteriores reacciones o necesidades que presente la misma. Esta ruta se da debido a que el electrón queda a disposición de la cadena debido a un intercambio entre protones de la matriz y del espacio intermembrana. Cabe destacar que la matriz tiene una baja cantidad de protones de hidrógeno. Por su parte, el espacio intermembrana tiene una alta cantidad de estos protones. El electrón va teniendo una actividad con diferentes enzimas, como por ejemplo la NADH deshidrogenasa, en la cual entra una molécula de NADH más un protón de hidrógeno, y
La fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones sucede en el espacio intermembranal entre la membrana mitocondrial externa y la interna. Bien, pues el proceso de transporte de electrones funciona de esta forma. Cuando pasa un electrón por el mononucleótido de flavina, después se queda en la coenzima Q, entonces lo que nos da espacio a que suba un protón. Cuando pasa el electrón al siguiente, sube otro electrón, otro protón. Después de eso, en el citocromo C, bajan los electrones junto con 2 protones de hidrógeno, lo que nos da hidrógeno. Entonces, si le agregamos media molécula de oxígeno, nos da lo que es agua. Después de la cadena transportadora de electrones, lo que sigue es la fosforilación por el ATP sintetasa. Se toma un protón, el cual baja por el ATP sintetasa, lo que lo pone positivo a su gradiente de concentración. Después, lo que tenemos aquí como energía electroquímica, la fosforila y la convierte en energía bioquímicamente útil, que es cuando convierte ADP a ATP. 1, 2, 3. Ya le di. A continuación, voy a explicar la ruta de pentosas. La primera reacción llevada a cabo en la epimerización, regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, que convertirá la ribosa 5-fosfato producto de la fase oxidativa en celulosa 5-fosfato, generando así el sustrato necesario para la siguiente reacción controlada por la transelotasa, la cual actúa junto a la coenzima pirofosfato de tiamina. Esta convertirá la celulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y mediante la transferencia de una unidad de C2 de la cetosa a la aldosa se producirá gliceraldehído 3-fosfato y pseudoheptulosa 7-fosfato. Sucedido esto, la transaldolasa, con la ayuda de un resto de lisina en su centro activo, transfiere una unidad de C3 de la pseudoheptulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, con lo que se formarán la tetrosa eritrosa 4-fosfato, además de uno de los primeros productos finales, la hexosa fructosa 6-fosfato, la cual se dirigirá hacia la glucólisis, desde la celulosa 5-fosfato a eritosa 4-fosfato, consiguiendo así formar otra molécula de fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato, ambos intermediarios de la glucólisis. De esta manera se cierra la fase no oxidativa de la ruta metabólica. Bueno, esta es la ruta de ácidos nucleicos correspondiente a bases pirimidínicas. Esta ruta da inicio con la glutamina proveniente de la ruta de pentosas, el ingreso de CO2, de dióxido de carbono y ATP. Prácticamente esto marca el inicio de la síntesis de los ácidos nucleicos. Aquí, al entrar la glutamina y por acción del ATP y de la carbamol fosfato sintasa, se libera glutamato,
azúcar y el grupo fósforo correspondientes a los ácidos nucleicos. Aquí ya está conformado el primer anillo, entonces continúa la ruta y se comienza a conformar el segundo anillo. Y aquí es donde ya está prácticamente conformados los dos anillos en la molécula de inosina 5-monofosfato, IMP. Entonces aquí pueden tomar ya dos rutas, una para sintetizar adenosina 5-monofosfato o guanosina 5-monofosfato. En el caso de la adenosina, entra aspartato y GTP, además de la adenilosuccinato sintasa para sintetizar adenilosuccinato. Que después de esto entra la adenilosuccinato liasa, donde se libera fumarato y entonces ya se sintetiza la molécula de adenosina 5-monofosfato correspondiente a la adenina. Y después, por otro lado, para la síntesis de guanosina 5-monofosfato entra una molécula de agua, una de NAD y la IMP deshidrogenasa, esta enzima, y dan como lugar a la xantosina 5-monofosfato, que después igual vuelve a entrar ATP y una molécula de glutamina, y con la acción de la enzima GMP sintasa se sintetiza la guanosina 5-monofosfato o GMP correspondiente a la guanina, y pues así se sintetizan los ácidos nucleicos púricos. Este es el proceso de transcripción. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína, utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción génica, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis de ARN mensajero. De la cadena polipeptídica pasamos a las chaperonas, de las cuales tenemos los dos tipos. La que nos interesa es la entrelazada. Bien, pues aquí estas cadenas entrelazadas son las que se encargan de moldear a la chaperona. Cuando tenemos en las chaperoninas son las que se encargan de convertir las proteínas utilizando una molécula de ATP. Ahora, podemos brincarnos de este proceso a uno que solamente de la cadena, con una molécula de ATP, puede también crear proteínas. Y este es el proceso de ubiquitinación, el cual es el proceso de adición de cadenas de ubiquitina a una proteína marcada para la degradación. Este es un proceso post-traduccional en el que actúan tres enzimas: enzima 1, enzima 2 y enzima 3. La enzima 2 y la enzima 3 se encuentran unidas formando un complejo. Primero, la enzima 1, gracias a la hidrólisis del ATP, se une a la ubiquitina. La enzima 3 reconoce el sustrato que se tiene que ubiquitinizar y se une a él. Una vez que la enzima 1 transfiere la ubiquitina a la enzima 2, este la transfiere a la proteína, tal y como vemos en la imagen. Según en qué aminoácidos se añadan estas ubiquitinas y su número, significarán distintas cosas para la célula. Por ejemplo, si se añade una cadena de ubiquitinas en la lisina número 48, la proteína será degradada en el proteasoma. Para llevar a cabo la síntesis de proteína necesitamos una proteína que se llama poliubiquitinada, que sale de la proteólisis. Bien, pues la proteína ubiquitinada primero entra al protosoma, es un núcleo. Después del núcleo pasa a dos reguladores en el que se encarga de comprimir y degradar la proteína. Después de eso quedan los restos o sobrantes que no se necesitan, a los cuales a este proceso se le llama disociación. Bueno, esta es la ruta del glioxilato o ciclo del glioxilato. Esta ruta da inicio con el oxaloacetato y el ingreso del acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A puede provenir de
ingreso del aceticoenzima A y se conforma con el oxalocetato y con la interacción de la citrato sintasa se crea el citrato, se sintetiza citrato. Después, este citrato pues tiene actividad sobre la aconitasa para dar origen al isocitrato. Y a este isocitrato lo acciona la isocitrato liasa para generar glioxilato, pero a su vez liberar succinato. Este succinato puede tener utilidad en otras rutas o procesos bioquímicos que se llevan a cabo dentro de la célula vegetal. Después el glioxilato y el ingreso de otra molécula de acetilcoenzima A y el malato sintasa, que es una enzima, se accionan y crean malato. Después este malato entra en una molécula de NAD y la malato deshidrogenasa para formar otra vez oxalocetato, liberando una molécula de NADH. Y así de esta manera pues es un ciclo, se va haciendo de forma cíclica